perquè llavors els trens anaven amb fum, anaven en carbó. I com que el túnel és un túnel, estava tot tancat, doncs era tot negre. Del fum del tren, tot allò es posava negre, perquè abans anaven amb carbó, no m'entén? Abans anaven amb carbó i per això es posava tot negre. Yo me vine en tren de Andalucía y me vine en un tren de madera que no echaba nada más que humo. Y cuando llegué aquí a Villanueva me estaba esperando una familia, pero yo antes de llegar a Villanueva, que vi el agua, vine todo el camino viendo el agua del mar, porque yo el mar no lo había visto nunca. El mar yo no lo había visto nunca. Y como era pequeña, pues llegamos aquí a Villanueva y llegamos un viernes y el lunes entré a trabajar a la fábrica del Marqués. Y bueno, y he estado trabajando pues siempre trabajando y ya está. En Colombia, mi país, en el año de 1966, los trenes eran parecidos a los que de esa época acá, de madera. Te asomabas a la ventanilla cuando ibas transportándote en ellos y te arriesgabas a cambiar del color de tu piel, del moreno o del rubio al negro. Estoy explicando. Eran de madera y te llenaba de hollín. Hollín es el humo ese que... una circunstancia que para mí es especial en ese momento que estoy explicando aquí. Y yo era el director en Santa Marta, una ciudad costera de mi país, Colombia, donde estudiaban los hijos de los trabajadores ferroviarios. Y ese año empezaba a trabajar como profesor y me nombraron director de la escuelita. Por esa circunstancia yo tenía derecho a viajar gratis en el tren, pues allí en la provincia donde vivía. Sí. Me recordo del tren al Pica perquè anàvem a Tarragona, que això està a Tarragona, i es deia el Pica, bueno, ella es deia, anàvem a Pica Moixons i ella es deia el Pica. Mi padre me metió en un tren de Málaga a Barcelona sola, con unos 12 años. No tenía billete de tren, pero mi padre tenía contactos y consiguió que me pusieran una silla de madera. El tren era de carbón y el viaje era muy largo. Tengo buen recuerdo de la gente que iba conmigo. Fue una gran experiencia. Me faltaron mis padres, pero llegué bien. El meu pare, nosaltres som de les Pobles Santes Creus, província de Tarragona, anàvem a comprar els dimecres i dissabte a Valls. I cada vegada que pujàvem, doncs ens pujàvem al carro i de passada moltes vegades també anàvem al tren perquè es anava bé també que hi havia la parada allà de l'estació del tren. I com que el meu pare també sempre en aquell temps, que era després de la guerra, pujava i baixava, una vegada o dues havia trobat sempre la Guàrdia Civil i li deien, diu, ¿qué lleva algo usted? Perquè en aquell temps, clar, es parlava en castellà, no? I li va dir, no podem mirar això. I com que sempre pujava els dimecres i dissabte, un dia un dels sargentos de la Guàrdia Civil li va dir, com que sabia que es deia Joan Vives, dice, Vives,
o usted es muy listo o es muy tonto. Y el meu pare va dir, hombre, no sé por qué usted se me dirige de esta manera. Y va dice, mira, me dirijo, porque es hablar usted y yo solos aquí, es que si usted es listo, hace extraper lo que en este tiempo se está haciendo y mucha gente se gana muy bien la vida. Y mi padre le dice, no, yo prefiero lo que gano, ganármelo legalmente antes que hacer ninguna trafica en nada, ¿m'entiende? I inclús en aquell moment, diu el meu pare, com que clar, tractat amb el públic, ja ets una miqueta psicòleg. Va veure que li havia sentat malament, perquè al final li va vindre a dir aquell guardia, dice, mira, si no lo haces es tonto, pero si lo haces es listo porque no te podemos pescar, pero si lo quieres hacer, nosotros, es un hablar entre usted y yo, usted me envía un paquetito al cuartel cada mes o cuando sea, y cuando lo veamos nosotros diremos, ya puede pasar, y així va estar. El meu marit treballava a la Renfe. No pagaven gaire, però com que agafaven carbó no els hi deien res. Una cosa compensava l'altra. Es treballava al taller allà on arreglaven els serencs. Que teníem els viatges gratis, jo sempre li deia que perquè no anaven de viatge, un viatge llarg. I ell em va dir, com jo en retiri, anirem allà on te vulguis. Però van tenir la mala pata que com va agafar el retiro, va agafar un càncer i es va morir. Ja no ho van poder fer. Doncs jo, com era petita, els meus pares van decidir anar a veure els meus avis i era quasi acabar el soroll de la guerra i tots els problemes que hi havia, però hi havia bastanta necessitat i llavors hi havia uns trens que agafaves i eren de fusta, cruixien i anaves molt empastifada de pudor, feia fum, molta fum. I senties molt soroll que pitava i era molest. Però vam anar-hi i vam tenir d'anar després a agafar un altre tren, vam fer allò que es diu parada, i llavors vam estar unes hores de nit allà a l'estació aprenent alguna cosa i després vam anar allà a agafar el tren directe a Zamora. Quan vam arribar a Zamora vam agafar un taxi i ens va portar a Morales del Vino, que és al costat de Toro. Recordo que quan era petita i vivíem a Barcelona, agafàvem el tren per anar a la Garriga a passar l'estiu. Aquell temps els meus pares no tenien cotxe i el tren era el vehicle que utilitzàvem nosaltres i la majoria de persones. Molt bons records de la infantesa. Sobre el 26 de agosto de 1963 me monté en el tren en Córdoba y me vine a Cataluña, que desde entonces ando por aquí. Tardé 27 horas de Córdoba a aquí. Unas veces sentado, otras veces de pie, porque venía más gente de pie que sentada. Hasta las 7 de la tarde que llegamos aquí cerca de las 8 y cogí un taxi y me vine a Villa Escasa. Yo vine de Totana a Barcelona. Totana es mi pueblo donde nací. Vine en el 1943. Ese viaje fue fatal. No recuerdo ni cuántas horas fueron de viaje. 12 horas o más. Lo que más me impactó fue cuando vi por primera vez el mar. Yo salí de mi pueblo, que era Barbolla, en tren, y para venirme a Barcelona. Y fue muy bonito. Yo, cuando pequeño, 9 años, era peluquero y tenía una peluquería que tenía que ir a Córdoba casi toda la semana a comprar herramientas para la barbería.
y iba para allá, a Córdoba, en la Renfe, y venía para acá en la Renfe, y era maravilloso. Yo me pasaba los días encantado. Vaig venir en tren de França i anava acompanyada per una infermera que venia de França cap aquí. I em van deixar a l'estació de Barcelona, que em va recollir la meva tia i el meu oncle. Nosaltres teníem la sínia davant de les vies del tren. Era horrorós quan venia el tren, que era horrible. Perquè estaves a la millor l'habitació o el que sigui, no et deixava viure o estaves parlant amb algú, com que teníem... El meu pare tenia una sínia grandiosa i ja tocava la Renfe. I llavors sempre deia que me la vendré, el Timor se'ns la va vendre. I llavors sempre dèiem això, i quan venia un tren deia, mira, ja ve el Passau. Jo sempre deia el Passau i ma germana igual. Res, que el meu germà va desaparèixer i no sabíem on estava. I la meva tia de Barcelona va dir que estava allà. I resulta que es va anar penjat darrere el tren i va arribar allà, que no sé com va arribar, però bueno. En els trens de carbó, si obries la finestra en un tren, baixaves negre. Al meu pare li agradava anar-hi amb els altres trens, a mi també. Yo era muy pequeñita, de 5 hermanos y era la pequeña. Entonces yo sabía que mi hermano, el mayor, trabajaba en Renfe y era fogonero. Entonces recuerdo que llevaba una ropa siempre muy sucia debido al carbón que soltaba la máquina y todo esto. Yo nací en Berlanga de Duero, provincia de Soria. Aunque vivíamos en Soria, solíamos ir al pueblo muy a menudo, pues teníamos casi todos los familiares y al ser un pueblo lo pasábamos muy bien. Cuando la tosferina decían que el humo de la máquina del tren iba bien para la tosferina y mi madre nos llevaba a la estación para que nos diese el humo. Mi marido fue maquinista, trabajó en Barcelona. Cuando lo conocí ya estaba trabajando. La fiesta de Navidad la fuimos a pasar con mi familia allí en La Rioja. Pero tuvimos que coger después de la cena otra vez el tren porque tenía que trabajar, porque los trenes no se paraban. Y punto. Vine de Sevilla, de Casariche, a los 20 años, y entonces estoy aquí. Sí que tardamos todo el día y parte de la noche. Tren de madera, porque entonces los trenes que había eran de madera. Yo vine a Cataluña desde Guareña en el tren con un bebé de 9 meses, de meses. Estuvimos hasta 24 horas de viaje. Había que hacer transbordo Cataluña. Me llamo Celia. Yo me vine de Extremadura. Me vine en un tren de madera, de aquellos que te dejan el pompi pelado. Pero me vine muy bien, muy contenta. Llegué a Vilanova, me puse a trabajar, a hacer de miñona, que es lo que entonces existía, y gran cosa, poca cosa más. Yo he viajado en tren y cuando viajé me encontré muy favorable, me encontré muy bien, me trataron muy bien y el viaje fue favorito. Yo vine de Astorga, en el tren, iba a Carbón
y vine a la estación de Barcelona, ahí me estaban esperando y ya está, vine colocada de León a la calle Mallorca, número 306. Era un tren que iba de madera, un tren muy grande y iba a carbón, el tren. Cuando me casé, fui al pueblo en tren. En Valencia el tren paró. Mi marido bajó a coger naranjas y el tren se iba. Pues no, yo ahora cojo el tren pues muchos días porque vamos a un sitio, a otro, de pueblos, y la verdad que nos encanta porque iba siempre bien. Y bueno, hace muchos años que me ha gustado de venir aquí. Y siempre que vamos, pues siempre vamos en el avión, ahí en el tren, porque el avión a mí me da mucho miedo. Mira, yo me vine de Córdoba, del pueblo de Fernán Núñez. Salimos un lunes por la mañana y llegamos a Barcelona el martes a mediodía, en un tren de madera que tardó, porque se venía parando casi todas las estaciones. Tardamos 2 días. Y mi padre era maquinista, iba de Puente Genil a Jaén. Se tiraba la criatura casi una semana de ida y vuelta. Y yo como era la mayor, pues yo era la que le llevaba a la comida. Y cuando me veían de llegar tan pequeñilla, pues claro, empezaba, Peláez, que está aquí tu hija. Bueno, cuando estaba en Madrid, iba en verano a Villanueva del Conde y a Miranda de Ebro. Pero en tren de aquellos que iban con ruedas debajo. ¡Buah! Y salía lo que no hay que decir, porque si lo decimos es terrible. Yo tenía una baristería y nos encargaron hacer la decoración de los trenes del Al-Andalus. Hicimos el coche restaurante, el discoteca y la sala de estar. Los vagones insignias del tren también hicimos el coche ducha. Anteriormente habíamos trabajado para hacer el Transcantábrico. Bueno, doncs el meu pare era ferroviari, era maquinista. Hi havia el maquinista i el fogoner. I el que manava més era el meu pare. Que una vegada, que això no ho he posat aquí, va tenir un accident molt gros, perquè va haver una cuita a dintre i el fogoner no hi havia modo de res i va voler baixar ell i va quedar com un Sant Cristo. I vam estar mesos i això sí, li van donar bastants diners. Sí, sí. Hola, bon dia. Soc la Dolors i de petita, bueno, i ara encara vivíem a la carretera i a l'hora que plegaven els treballadors de la Renfe sempre portaven, sempre tots no, segons quin, un grapadet de carbó i el papa, si estava allà fora a la cera, pues els hi comprava. Ya está. En mi pueblo no había tren, en Taberna, Almería. Tenía 14 años cuando vi el primer tren en Barcelona, Dolores Cruz. Pues nada, yo tenía 10 años cuando vi por primera vez el tren, que fui 8 o 9 kilómetros andando a ver el tren. Y luego,
Cuando llegamos a una cierta estación, me bajé dos estaciones antes, o sea que tuve que esperar otro tren que viniera. Hola, em dic Domènec Martorell. Vaig viure tota la meva joventut a l'estació de Vilanova i la Geltrú, perquè el meu pare n'era el cap. Vine de Sevilla, vine en tren, de los trenes que había antes, que eran de madera, y nos bajamos en Córdoba. Y estuvimos un par de horas, porque no sé lo que pasaba, total que estuvimos parados. Después volvimos a subirnos hasta llegar a Vilanova. Bé, des de la meva edat vaig néixer a Barcelona, vaig viure sempre allà i l'única vegada que m'acostaven a l'estació és quan anaven a buscar els familiars, alguna que venia a casa o això, i bueno, en aquella època no hi havia els cotxes i de més, i bueno, pues recordo això, i això passava d'any en any o temps en temps, i evidentment els trens van canviar molt i han canviat molt, i actualment pues, bueno, no es pot dir, és el màxim ja, com a disseny, com a forma, com a servei, com a tot el que es pugui demanar. El tracte del tren és perfecte, la gent està molt educada per poder acompanyar la gent, per estar bé, o sigui, té un bon servei i no es pot dir res en contra. Hola, buenos días. Me llamo Enrique Toral, Alegre. Y respecto al tren, recuerdo que soy de Barcelona, recuerdo que me iba a despedir a mi padre a la estación de la calle Aragón del Paseo de Gracia de Barcelona, porque él era viajante de aquellos viajantes de película antiguos, con las maletas aquellas tan grandes, y yo tenía 6 añitos o 7, y él cogía aquellos trenes tan antiguos que yo los veía venir y me daban miedo con aquellas ruedas y aquel humo que iban tirando, y entonces yo siempre que se marchaba siempre lloraba porque se tiraba 3 meses de viaje que no lo veía. Sí. Recuerdo cuando subí al tren por primera vez, fue una ilusión enorme. Recuerdo la estación de Vilanova. Doncs jo quan anava a Barcelona, doncs anava amb el tren, que m'acompanyava la mare, no? Perquè tota sola no m'atrevia jo d'anar. Però bueno, jo m'hi vaig acostumar i anava sempre que tenia que anar, doncs hi anava. Vine de Puente Genil a Barcelona y tardó el tren 24 horas. Me gustó mucho de ir al ferrocarril el año pasado. Me gustó mucho porque estaba muy bien todo puesto y además yo iba mirando todas las cosas que está aquí, me lo hicieron muy bien también. Sí, estuvo muy bien. Bueno, yo vine de Cieza y resulta de que el tren teníamos que hacer cambio de tren en Chinchilla. Allí, pues claro, era la noche. Y era la noche y claro, al día siguiente, pocas horas, viene otro tren y subimos de uno a otro. Entonces, a Tarragona, mucho frío. Había mucho frío en Chinchilla, ha sido el de eso que más frío hace de toda la línea de trenes. Y ya está, pues. Pues yo me vine en el tren con mis padres, tenía 12 años, y cogimos el tren, y el tren era una cascarria, porque vamos, aquello se meneaba más que un barco roto. Y claro, yo como una niña, pues saltando, jugando, pero
para mí era cómodo, pero mis padres venían ya hasta arriba. Pero yo venía loca de contenta porque me venía de allí, de trabajar en la tierra, aquí a ser otra persona. Y la verdad que llegué y fue el día más feliz de mi vida y fui creciendo, luego me puse de costurera y así, y fui feliz. Bueno, yo soy de Extremadura y estuvimos en Extremadura unos cuantos años y después vinimos para acá, en el tren, porque siempre íbamos en el tren para allá y el tren para acá, porque siempre estábamos en el tren, pero estábamos muy bien y había bastante gente y muy bien, sí. Mai he agafat el tren, perquè el meu pare em deia que li havia donat un petó al cul d'un mono i jo em vaig negar. Íbamos a Sitges a la playa y había tanta gente que el revisor no podía ni pasar. Pensé que al día siguiente no cogería billete y así tendríamos dinero para un helado. Que jo vivia a Berga i teníem el tren que ens pujava cap dalt i llavors ens els van treure i llavors havíem d'anar fins a Manresa i no teníem el tren i el vam trobar moltíssim a faltar i vam fer un esbós, perquè parlo de temps, no sé quants anys, parlo de temps, però vam dir, ens paga la pena, i la gent de Berga, tota aquella carretera, fent una manifestació. Però no ens va servir de res. Ens vam quedar sense d'això i només fins a Manresa. Només teníem, i ara tampoc, només. Un primo mío entró en el tren con garbanzos. Al llegar a la estación, se le cayó el saco en el andén y se rompió. Y todo el mundo se resbalaba y otros llevaban pavos también para Navidad y se cagaban en el andén. Quan anava a Falset amb la meva nòvia, abans d'arribar passàvem per un túnel que havia de pujar a la finestra perquè no entrés el fum. El pare no fumava. Agafàvem un tren i anàvem a un poble, a casa d'un pagès. El pare canviava el seu tabac per menjar que tingués aquell pagès. Mentrestant, jo menjava les garrofes que estaven en les gàbies dels conills que tenia el pagès. Eren temps de postguerra i passàvem molta gana. Des de molt jove, a l'anar a Cardedeu, província de Barcelona i poble dels meus avis, i per poder-hi arribar fèiem servir el tren de carbó fins a aquest poble. Un dels millors records que tinc és que són de la meva joventut. Avui dia, a l'anar-hi, amb tren elèctric s'ha convertit en un viatge deliciós. Joan. Quan anava en tren i no tenia bitllet, si venia el revisor, li parlava en francès per fer-me el despistat. De jove no acostumava a anar amb el tren perquè, doncs, bueno, si un cas ja tenia un cotxe per desplaçar-me. Llavors, quan ja vaig ser més gran, doncs, bueno, ja no puc conduir i llavors, doncs, bueno, ara ja doncs, se m'ha acabat això. Se m'ha acabat el anar en tren. No, bueno, anar en tren no, anar en tren continua, perquè no condueixo jo i si m'he de desplaçar a algun puesto, doncs vaig amb el tren. Anàvem de Barcelona a Logroño amb el tren,
teníem que treure els bitllets amb moltes hores d'antelació, inclús passar la nit fent cua. Quan anàvem un cop al tren, anàvem tot en aquella època a tope, passadissos, inclús al lavabo tenien que sortir uns que estaven a dintre perquè els altres fessin la seva necessitat. Però bueno, tot era molt bona harmonia, mai no hem tenir cap problema. Tinc un record molt important de quan era petit, d'anar a Madrid amb tren i vam estar 14 hores. 14 hores fer molt pesat perquè primer era tren elèctric fins a Móra la Nova, però de Móra la Nova fins a Madrid havia d'anar amb màquines de carbó i vam arribar a Madrid al cap de 14 hores amb el carbó, molt de fum i fins als nassos de respirar, els túnels sobretot. El tren es normal. Del pueblo mío al pueblo de mi madre o de mi abuela, kilómetros pequeños. Cuando los hacíamos grandes ya era cuando íbamos a un sitio fuera de donde vivía. Entonces cogíamos los trenes de estos de fuera. Pero además normal. El tren me ha gustado siempre de por sí, no sé por qué. Mi padre ha sido ferroviario. De una semana, pues a lo mejor estaba dos días fuera de casa, un día y medio, no era mucha cosa, lo que era el mismo en Venta de Baños, Palencia, todo eso, en el mismo sitio. Y no era mucho tiempo. Lo que más era cuando era más ferroviario, era cuando era ferroviario que iba fuera, que iba hasta Madrid, y de Madrid hasta a Venta de Baños, de Madrid. Para mí ha sido siempre una cosa buena. He viajado más alto en tren. He hecho viajar a mis hijos que en tren también. O sea que és... Quan anàvem amb el tren va ser molt maco perquè anàvem amb la meva germana, els meus pares i jo, i inclús ens sortàvem a l'esmorzar i ens ho passàvem pipa. Pues resulta que un dia, el dia que estava a les Sitges, i vam pujar al tren que estava parat a l'estació i una persona que estava al davant meu amb una porta de vidre que podies passar més endins o més atrás del vagó. I vam travessar el vagó i em van pitjar una porta de vidre de dins el tren i se'm va clavar aquí la mà i em van tenir que posar punts aquí amb un braç. Pues cogimos a las 7 de la tarde el tren allí en Extremadura, en un tren de madera que era antes. Y parando en todas las estaciones. Eso no me acordé. Y después paramos en Valencia. Y recuerdo que subió un vagón todo de soldado. Y entonces llegamos al pueblo, a Mérida, a las 7 de la mañana. Allí lo cogimos a las 7 de la tarde. Y a Mérida llegamos a las 7 de la mañana. Me marcó mucho venir de Jaén aquí
porque llegué como una carbonera, porque todo el humo entraba por la ventana. Y cuando llegué aquí me impactó mucho ver el depósito del agua. A Vilanova tenim la desgràcia de que, o la sort, que passava el tren pel mig de la ciutat i hi havia els passos subterranis, n'hi havia dos. I quan a la part de la Rambla Nova, quan passava el tren, posaven les barreres i potser estaves un quart, 20 minuts, mitja hora que no passava el tren. Però tenies d'esperar-te allà. Però tot i amb això la gent passava. Incluso alguns els va agafar el tren. Vine desde Alcalá de Real hasta Villanueva en tren, ya que vivía mi cuñada. Tardé 9 horas en llegar y me gustó mucho Villanueva y la Gertrú, y estoy muy contenta aquí. Y ya está, yo llevo aquí 50 años. Yo venía en tren con 6 años, de Almería, de Alcolea, el pueblo de Alcolea, y entonces pues yo vine a Tarragona, lo vi muy grande, ahí me asusté, pero bueno, ya se pasó. Me vine de Granada, en el tren, de madera. Venía cansada, y luego cuando aquí me eran 22 o más me puse novia, me casé. El tren era de madera y venía cansada, tenía que bajar en las estaciones a coger un bocadillo, a coger algo, sí, te cansaba. Pero bueno, como éramos jóvenes... Jo vaig venir de València cap a Barcelona a la plataforma, amb paquets, i vam tenir que seure en les maletes. No hi havia ni asientos a dintre per poder... O poder era més car i no teníem ni per pagar. Això no me'n recordo, perquè jo era joveneta. T'imagines? Però va ser fatal, Jo poder tenir, espera, que tenia allà... 6 o 7 anys tenia, i en tinc 90 i pico, però va ser molt pesat, No puc estar sentada ni això, però allà, com que era joveneta, mira, només anava amb la meva mare, la meva germana i jo, les dues petites. Yo vine de Jaén en tren de Calvón y se me hizo muy largo. Fui maquinista porque vine de Alcaní, haciendo un cursillo para tracción eléctrica. Fui fogonero durante 12 años en Alcaní. Y de ahí me vine a Barcelona. Me vine de Francia con un tren muy largo y fuerte. I era bastante bueno. Era petita quan van venir aquí a Vilanova a viure. El pare volia fer-se una casa per ell, i llavors va llogar gent, va comprar la parcel·la i al carrer Balear va fer la casa. I llavors estàvem tots junts perquè eren 6 germanes, 6 filles i els pares. Llavors, esclar, al quedar-se aquí a la casa, teníem activitats perquè teníem un pati molt gran i bé, m'agradava viure amb tots, que quan vam anar a viure ens va agradar amb tot i ja, el pare ja no es va moure d'allà fins que es va morir, pobre. Al carrer Balear.
bueno, resulta que nosaltres, per la situació de la casa, de la família, vivíem molt a prop de l'estació. I, esclar, ens vam acostumar al tren. Llavors jo vaig anar a Barcelona per alguns estudis o per alguna cosa i agafàvem el tren. Antes los trenes eran más incómodos, ahora son mejores porque son más modernos. He ido en tren a Francia. Era de madera, dolía muchísimo el culo a los movimientos que el del tren hacía. En Alemania cogí muchas veces el tren para ir a trabajar. El tren de allí era otra cosa. Fui de Barcelona a Sevilla y me dio mucho miedo el tren. Porque el tren era los sillones de madera y echaba un poco de humo. Y iba muy lento, pero muy lento. Bajé del tren y cuando salía afuera, digo, ay, si no llevo el bolso. Y entonces me metí otra vez para adentro, pero vi un chico que llevaba un bolso y lo llevaba así. El chico ni lo abrió, ni lo miró, ni nada. Y le dije, oye, que el bolso dice, estaba en un asiento y lo he cogido y lo iba a entregar. Y entonces yo digo, es que es mío. Dice, tenga, y me lo dio. Y yo dije, buena persona. Esto es un recuerdo muy lejano, cuando estaba en el pueblo, pero luego he ido a todas partes del mundo. Luego he viajado por mi cuenta a todos los sitios que me apetecía, a los fiordos, a todos los sitios. No había viajado en tren. Me gustó mucho, mucho, que mi primera vez desde Badajoz a Barcelona. Vaig venir de Zamora a Barcelona als 4 anys. Recordo estar tot el trajecte jugant. Quan vaig arribar a Barcelona em vaig sorprendre perquè vaig trobar la ciutat molt maca. Recuerdo con mucha ilusión el Express de Irún, que salía de San Sebastián y pasaba por Alsosa, donde cambiaban la máquina y la ponían de carbón. Era el año 57. Yo tenía en Vilanova mi cariño, así que el viaje siempre era adorable. El tren tenía de primera era acolchado, de segunda era de madera y de tercera y luego había coche-cama. La verdad que en Alsasua era tremendo porque cambiaban la máquina y llegábamos todos a Barcelona pues con las narices un poco sucias. En fin, era otro tiempo, pero feliz. Vaig anar a Saragossa amb l'AVE i vaig veure que era molt ràpid. El trajecte va durar molt poquet, però sobretot lo còmode que era com si el tren volés, no toqués el terra. Jo recordo al Vendrell el tren de les 7, que li deien, les finestres plenes de bultos que tiraven per les finestres. D'això en deien estraperlo. El tren fins a Tivissa estava unes 4 hores ben bé. I nosaltres hi teníem la iaia, que era allà, i la vam poder anar a veure. I llavors vam passar un túnel molt llarg. Es deia el túnel d'Antequera, potser es deia. I anàvem fins allà, només hi vam anar una vegada sola
perquè era tan lluny de Vilanova. I vam passar aquest túnel que s'hi estava unes 2 hores ben bé. I estava unes hores ben bé per passar aquest túnel. I com que era tan llarg, la gent sortien d'allà amb tota la cara emmascarada. Yo recuerdo cuando era pequeña que íbamos a Barcelona a pasar el día y lo pasábamos genial, digamos, y cuando cogí por primera vez el AVE también nos hizo muchas gracias porque podíamos ir leyendo y podíamos ir charrando. Bueno, me gusta el tren. Quan érem joves, el C. l'Emili, vam haver d'anar a Saragossa a inscriure's perquè el cos de l'aviació, el quartel central, era a Saragossa. Vam anar tot el viatge junts, perfectes i bé, i amb el tren, apuntant totes les estacions, cada parada que fèiem. Abans d'arribar a Saragossa, a les 2 o 3 parades últimes, els veïns i els coneguts que anàvem allà, que ho coneixien més, ens van dir les estacions. I bueno, ho aneu a apuntar i el deixem a sobre el prestatge. El marxar, llavors quan ja som a baix del tren, el tren marxa i quan al cap d'un moment, quan comença a arrencar, que arrencaven bastant ràpids llavors encara, se'ns va escapar el tren i no vam poder posar les notes, ni les estacions, ni res de res. En el año 1955 salí de un pueblo de la provincia de Castellón, el Maestrazgo, y tuve que andar 5 kilómetros andando, salí a las 5 de la mañana, para coger el coche correo que bajaba de Cantavieja a Morella a las 5. Y estuve a las 7 en Morella. Y en Morella otro coche que llevaba entonces y pasaba por todos los pueblos hasta Vinaroz. Y en Vinaroz cogimos el tren, tuvimos que coger el tren a las 9 de la noche y para Vilanova y la Geltrú. Y llegué aquí a Vilanova a las 6 de la mañana, es decir, que estuve 9 horas de Vinaroz aquí, parando en todas las estaciones porque no había, la vía era una vía solo y tenía que esperar que pasaran los otros trenes, porque era una sobrevía ahora no me acuerdo cómo. En Cambrils estuve casi 2 horas y media o 3, pero fue una cosa que es demasiado. Y llegué a Vilanova, es el primer viaje que me pasó el tren. A mí me gustaba mucho ir en tren. Yo me lo pasaba bomba, pasillo arriba y pasillo abajo cuando era pequeña y veníamos a Barcelona. Y es que en la realidad... Recordo anar fins a Múrcia des de Vilanova. Tenia 22 anys. Vaig portar el meu pare perquè tornés a veure el seu poble de naixement. Van ser unes hores de viatge en tren i va ser la mar de divertit. Anàvem amb altres amics i famílies i no vam parar quiets als seients. He ido 2 veces a Galicia en tren, hará unos 50 años aproximadamente. Muy lento y muchas horas. Vaig anar de Lluna de Mel a l'any 1966 a Corunya. Va estar 12 hores en tren. Era un tren de carbó i al arribar estàvem tots bruts de carbó. Sí, estava de vacances a casa dels meus avis i anava a Saragossa per fer un repàs de lectura, perquè tot el temps que jo hi era a Caspe perdia una mica l'adopció d'estudis. I llavors, doncs, res, m'hi feien un repàs i després tornava a agafar un altre tren, perquè de Saragossa a Caspe era 1 hora, encara no. I llavors baixava i m'esperava el meu avi i tot 2 mesos que estava a Caspe
pues, aprofitava per anar a estudiar. Jo quan anava a Barcelona en tren i quan passaven els túnels i quan arribava a Barcelona anava tota negra ja. I la mama em portava sempre un jersei per canviar-me, perquè com que quan anava a Barcelona anava amb el metge, doncs sí. Hola, mira, te voy a explicar unas vivencias pasadas en mi infancia, cuando vinimos nosotros de Extremadura y cogimos el tren Madrid-Barcelona. Fue una experiencia inolvidable, sobre todo al divisar el mar, tan grande, tan inmenso, tan bonito, que nunca lo olvidaré. Y bueno, y luego ya, pues, emprendimos nuestra nueva vida en Cataluña, que tanta vida nos ha dado a todos y tan felices hemos sido en las tierras catalanas. He anat molt en tren, a mi m'ha agradat molt sempre en tren a comprar, em comprava vestits, em comprava cosetes i venia la mar de contenta. I llavors també ho passava molt bé. Anàvem amigues i tot. El meu pare treballava al servei elèctric de l'estació. Era un local que hi havia a la mateixa estació, al final, i jo, bé, la meva mare i jo, anàvem els diumenges i festius a la tarda a berenar allà on ell hi era, perquè treballava totes les festes. I bé, a mi m'agradava perquè era un lloc que podia jugar, perquè la via està una mica llunyet i allà no passaven trens i així ells estaven tranquils. A mi m'agradava molt, perquè era un rato divertit. Bé. Hola, doncs mira, hi ha una anècdota que m'agrada molt, que és quan anàvem a Barcelona, quan jo era petita, potser tenia 4 o 5 anys, i llavors els trens encara anaven amb molta fum per allà, i la meva mare sempre portava un mocadoret i una ampolleta de colònia, i quan ja arribàvem quasi bé a Barcelona, llavors amullava el mocadoret i em rentava la careta, les mans, tot, perquè si no sortíem d'allà com una mica negres. Anàvem en tren a Vigo, m'agradava molt anar en tren, i el viatge era molt llarg, i vam agafar un cotxe cama, que es diu, i vam dormir allà, i quan vam despertar m'havien robat la pulsera de boletes, que era d'or. Mi experiencia más positiva fue un viaje que hicimos de Villanueva a La Coruña, en un tren en que estabas todo el día dentro del tren, 12 horas de tren, pero fue una experiencia muy, muy positiva porque pude estar con gente que yo era como su padre para ellos, y lo pasé muy bien en ese tren. Mi primer recuerdo del tren fue de Madrid de Jaén a Madrid, el asiento era de madera. Y después, cuando iba a ver a mi novia al pueblo, dejaba el tren, salía de aquí a las 11 de la noche y llegaba allí a las 2 de la tarde. Recuerdo que monté en tren en Córdoba por primera vez y no había asiento. Veníamos de Córdoba a Barcelona. Y me tiré desde Barcelona, o sea, desde Córdoba hasta Barcelona sin poderme sentar en asiento porque estaba todo copado. Toda la noche me tiré en la ventanilla, 24 horas. Bueno, no te voy a poner 24 horas, puede ser 22, 23 horas.
desde Córdoba aquí, salimos de allí a las 3 de la tarde y llegamos aquí al otro día a las 3, a las 12 o la 1 del otro día, y todo esto era sin coger un asiento. Estaba en la ventanilla, luego me quitaba, me ponía en otro sitio y así. Llevábamos mucha comida y tenías que ir prevenida. Nosotros una vez estuvimos 24 horas sin saber qué pasaba. Entré a trabajar en Renfe con 18 años, era fogonero y después fui maquinista. Lo que más me gustó fue cuando empecemos a llevar máquinas diésel. Me parecía una gran mejora. Me gustó cuando ya empecé a ir trabajando con las máquinas diésel, máquinas eléctricas. Y eso para mí era eso. Ahora, después, la familia, los niños y todo eso, pues casi no lo veía. Pero a mis hijos no les faltó nunca nada. En los 50 cogí el tren de Cantadella a Palencia, a Burgos, y Santander, y a Burgos otra vez. No sé por qué tanta... Era muy pequeño yo, Era muy pequeño, sí, igual tenía yo 8 años o 9. Era la primera vez. Iba con mi madre. Y no te vayas quieto aquí, no te muevas. No te dejaban ponerte a donde tú quisieras. Jo vaig entrar a treballar per la primera vegada, va ser on vaig començar, i llavors va resultar que van fer unes peces llargues de goma i alambres, tot reunit, i llavors vam començar a treballar a la Renfe les peces aquestes. Això es va incrementar perquè, esclar, vam tindre un èxit perquè vam fer les molles, i llavors al fer les molles no hi havia cap taller que les feia, només les fèiem nosaltres. Pues jo anava a entregar feina, que jo cosia, i anava a entregar feina a Barcelona, a la casa Bob d'alta costura. I anava amb el tren, i tornava en tren, i no vaig tindre mai cap problema. Fantàstic. Jo vivia sota d'un ferroviari i el veies quan tornava de treballar amb la jaqueta tapant un bulto. Recuerdo que a l'estació de Vilanova va explotar una caldera i vaig escoltar des de casa. I llavors jo estava al pati, teníem un pati molt gran, i des d'allà es va sentir, no jo, tothom va sentir aquella explosión. La primera vez que cogí el tren fue desde Zaragoza a Barcelona. Y llegamos a Barcelona negros, del tren que era de carbón. Después los asientos eran de tiras de madera que llegamos con ellas pegadas al trasero. Y fue la primera vez que vi el mar, que me hizo mucha ilusión, la verdad. Y desde entonces que estoy aquí.